una pregunta de examen. ¿Qué es una acción profesional? Es precisamente los sindicatos, ¿sí? Bueno, la coalición de los trabajadores, vamos a ver su historia, su definición, sus características y el procedimiento legal. Vamos a ver entonces su historia. Su historia la vamos a ver, la etapa de la prohibición, la tolerancia y el reconocimiento por la legislación. La etapa de la prohibición. La revolución industrial, paralelamente con la revolución francesa, aparece en Francia. El edicto de Turgot de 1776 suprime, o sea, tenía como finalidad esta disposición legal suprimir las corporaciones de oficio, sus estatutos y sus privilegios, que también era una pregunta de examen. Adela, anotemos esto. Sí, anotemos primero las formas de organización colectiva, ¿sí? Luego en la historia vamos a ver que el edicto de Turgot, su finalidad, su fin primordial era suprimir las corporaciones de oficios que eran parte del sistema feudal, así como sus estatutos y sus privilegios. La ley de Chapelier lo que prohibió fue el restablecimiento de las corporaciones de oficio, ¿sí? O sea, dijo, señores, tienen que desaparecer las corporaciones de oficio. Los decretos de Ayala proveen el derecho de acción profesional, o sea, de asociación, y conviene concertar los salarios por libre convenio con todos. Entonces, ahí, por favor, Adela, me anotas nuevamente el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Luego, la ley 22, que contenía un capítulo relativo al delito de coalición, sin embargo, permitió que las cámaras consultivas, organizaciones de patronos, tenían una misión de analizar las necesidades y los medios para mejorar la producción de las manufacturas, fábricas de arte. Vean qué tremenda esta ley. No permite la asociación de trabajadores, pero sí permite la asociación de patronos. Y el Código Penal francés, que estableció una prohibición de constituir asociaciones por más de 20 personas. La etapa de la tolerancia. En Inglaterra, precisamente en 1824, ya se deroga las leyes represivas de carácter criminal en contra de las coaliciones, como la ley de Chapelier y el edicto de Turgot. En Inglaterra se permitieron las acciones de compañeros, que subsistieron de las profesiones establecidas dentro del derecho corporativo, que duraron hasta 1840. En 1824 en Norteamérica se da la famosa sentencia tolerante, que estableció mantener un criterio restrictivo. Mantener un criterio restrictivo hubiera provocado disturbios y violencia, repercutiendo en la incipiente industria de Norteamérica. En Francia, entre los 30 y los 40, las asociaciones obreras, dice, tuvieron participación histórica, y en la industria de seda los obreros lograron obtener un contrato colectivo con el patronato, por supuesto, el cual se incumplió. En Estados Unidos de Norteamérica, en 1859, se forma la Noble Orden de los Caballeros, organización que tenía como fin sustituir el sistema de trabajo salariado por una sociedad corporativa mediante la Luego la etapa del reconocimiento. Sabemos que en Francia, precisamente en 1864, se reconoce el derecho de coalición y la legalidad de la huelga, consagrados precisamente en una ley francesa. En 1884 también existió una ley donde prácticamente suprimió, abrogó la ley de Chapelier y el edicto de Turgot. Esas fueron definitivamente dos leyes que fueron abolidas exactamente por esta de Balda-Rothschild. Esas fue precisamente una ley que creo que era un ministro, y él pues definitivamente con esa ley trató de decir, señores, tienen que desaparecer la ley de Chapelier y el edicto de Turgot, porque son leyes represivas en contra de la clase trabajadora, y legalizó el derecho a la asociación o el derecho a sindicalizarse. Definiciones, ¿sí? Entramos la primera de Luis Alcalá y Zamora y Guillermo Cabanelas, que dice que la coalición es una acción concertada entre patronos y trabajadores para la defensa de sus respectivos intereses. No puede ser una acción de patronos y trabajadores. Esa la descartamos y nos quedamos con las siguientes tres. Mario de la Cueva: es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses. Todavía se quedó corta,
porque también es de patronos. Néstor de Buen, coalición es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos para defensa de sus intereses. Y la legislación mexicana dice que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses. Estas tres definiciones creo que aún la de Mario La Cueva descartémosla porque habla únicamente de trabajadores y la coalición puede ser de patronos o bien de trabajadores. Vamos con la número 8, solo vamos a meter aquí a un compañero. Bueno, entonces estamos características, vean, esto es importantísimo, porque aquí vamos a salir de un problema que tenemos en el artículo 374 y 377. Las características de la coalición son alianza concertada de trabajadores no sindicalizados y también puede ser por favor de patronos. Tiene como propósito mejorar las condiciones de trabajo, defensa de intereses comunes. Es una organización de hecho, de naturaleza emergente, nace y temporalmente y al tener su objetivo desaparece. Se disuelve después de obtener su objetivo principal. En su formación, el grupo coaligado no requiere nada requisitos especiales como los sindicatos. Y nos encontramos, perdón, 9, 10. Bueno, esto es lo que les indicaba. Fíjense que algunos profesores de Derecho del Trabajo son del criterio que la coalición de trabajadores usted la encuentra precisamente en el artículo, la encuentran, dice, en el artículo 374. Para su servidor, no. La coalición de trabajadores está contenida en el artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados, que ya hemos hablado que se les conoce como comité ad hoc, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se le confiera en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo, en definitiva o simplemente ad referendum. Esa es la coalición de trabajadores. Si yo le preguntara, por favor, y adelantame esto, si yo le preguntara a ustedes, base legal de la coalición de trabajadores es el artículo 377. ¿Estamos? Por favor, lo anotamos y ya lo tenemos bien claro. Base legal para indicar la coalición de trabajadores en el Código de Trabajo, artículo 377. ¿Por qué algunos profesores, inclusive, son de la idea que la coalición de trabajadores está en el artículo 374? Vea por qué yo me resisto a creer que aquí está. Dice, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias. Fíjense pues, sus diferencias por medio del arreglo directo. Con la sola intervención de ellos nos ponemos de acuerdo. Eso no es un conflicto, pues. Nos ponemos de acuerdo. O con cualesquiera otros amigables componedores, un tercero. Pero no está hablando de la participación de un juez. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo. No puede ser aquí la base legal de una coalición. Dice que los comités pueden ser permanentes, pueden quedarse para siempre en la empresa. Y eso no. En Guatemala, lo que nosotros conocemos como trabajadores coaligados son temporales, no están sindicalizados, no se quedan para siempre. Únicamente logran su petición y desaparece como tal la institución de la coalición. Pero en el 374 dice que pueden ser comités o consejos o comités ad hoc o permanentes. Bueno, compuesto por nomás, ese es para mí, aquí está lo que se denomina unión de trabajadores, no trabajadores coaligados, porque los trabajadores coaligados son temporales. Quienes se encargarán de plantear a los patronos o representantes de esto verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Vean, sus quejas o solicitudes.
dichos consejos o comités harán sus gestiones en forma atenta y cuando proceda el patrón o su representante no puede negar a recibirlos a la mayor brevedad posible. Son situaciones que se dan constantemente en la empresa, por eso pueden ser permanentes los comités. El comité ad hoc de una coalición es temporal. Entonces, ¿estamos, Adela? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a ver entonces, a ver qué pasó. Fíjense ustedes que ya esto venía en el examen y únicamente lo vamos a repetir. Para mí, tal como lo describe Mario López Larrabe, el movimiento que se dio en 1931 en la fábrica de cemento Novela no fue un sindicato, fueron trabajadores en una coalición de trabajadores, porque no habla que fue el sindicato. La más grande industria cementera en Centroamérica ha pagado sus altos hornos y han estallado en huelga. El comité sindical, dice, de la fábrica, que realmente no era un comité sindical, era una coalición de trabajadores, asesorados por quienes fueron. Entonces dice que se fueron a la huelga, pero si ustedes ven, habla de un comité sindical y no de un sindicato, ¿sí? Por eso debería ser una coalición de trabajadores. Bueno, ya con eso terminaríamos la parte de la coalición de trabajadores. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que ya hablando nosotros de esta parte de la forma de organización de los trabajadores, que es la coalición y el sindicato, pasamos a lo que es la asociación profesional. Cuando hablamos de asociación profesional estamos hablando de sindicatos. Vamos a ver sus generalidades, vamos a ver el sindicalismo. Yo creo que hasta ahí nos va a dar tiempo por cuestiones de espacio. Entonces veamos pues. Veamos en qué países se dio el reconocimiento de las acciones de trabajadores, o sea, de sindicatos, y en cuáles se dio la de patronos. Vean, en Inglaterra. En Inglaterra hay tres aspectos que nosotros debemos de considerar y quiero que Adela nos haga favor de anotar. Vean, en Inglaterra se dio en 1824, el Parlamento reconoce el derecho a organizarse profesionalmente los trabajadores. O sea, el derecho a unirse, organizarse en sindicatos. 1834 crea una gran unión de trabajadores, ya sea calificados de distintos oficios. ¿Y cuál es el fin? Precisamente agrupar a los sindicatos locales. Claro, posteriormente dice que la misma fue disuelta. Y en 1968 crea el Congreso de la Unión de Sindicatos. Fíjense que no, el aporte de Inglaterra a partir de 1824 no fue tanto, bueno, permiten ya los sindicatos, pero no habla de la Federación y Confederación de Sindicatos, únicamente habla de la Unión de Sindicatos. Esa fue la institución que le permitieron, precisamente a los trabajadores, en reconocimiento a los sindicatos. En Francia, pues por supuesto, la Revolución de los Trabajadores del 48 alcanzó grandes reivindicaciones de carácter social. El reconocimiento al derecho del trabajo. Reconocimiento de la asociación también, pero fue hasta 1948 donde reconoce el derecho de sindicalización. Establecimiento de talleres nacionales y la creación, la impresión de una jornada de trabajo, la abolición de la negociación y la creación de las agencias oficiales de colocación. ¿Sí? Ahora veamos la de patronos. La de patronos solo se dio precisamente, o por lo menos históricamente nosotros encontramos que en 1859 ya Francia reconoce los sindicatos de patronos y reconoce la Cámara, en 1859 en Francia, la primera Cámara Sindical de Patronos. En el 67, el Comité Central de Cámaras Sindicales de Francia. En 1889, se constituye la Alianza Sindical del Comercio y de la Industria en Inglaterra. Escuchen, esto fue importante porque permite ya reconocer estas instituciones como tales. No solo Francia, sino también Inglaterra ya comienzan a reconocer precisamente las cámaras industriales en 1889.
En 1904 ya Francia reconoce la primera Confederación General de la Producción, que eran sindicatos, integrada esta federación por sindicatos de patronos. El sindicalismo. El sindicalismo, vamos a ver su historia y sus pensamientos y corrientes. Su historia: sindicalismo inglés, francés, italiano, alemán, norteamericano, soviético, universal. Veamos el inglés. ¿Quién nos apoya con la lectura? ¿Le ayudo yo, licenciado? Bueno, vamos a ver, pues estaba primero, si queremos vamos a sacar primero a Padilla. Buenas tardes, licenciado. Bueno, veamos solo lo que está subrayado. Veamos primero, y Adela vas anotando algunos aspectos. ¿Qué fue la importancia que dejó a los sindicatos el sindicalismo inglés? ¿Sí? Yo te voy a ir indicando qué quiero que anotes. Pero antes, que nos haga favor, Padilla, de leernos solo lo que está subrayado del sindicalismo inglés. Muy bien. Dice, los sindicatos ingleses obtienen un amplio reconocimiento jurídico y la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. El movimiento unificador de la acción sindical en el campo político conduce en 1906 a función del Independent Labour Party por el Labour Representation Comité para... Pero solo lo que está subrayado mejor, ¿oíste? Bueno. Que ya en 1910 contaba con 40 diputados en el Parlamento. Solo deténete ahí un momento. Vean, pues, solo de la notando. El aporte que hizo el sindicalismo inglés, allá tenemos algo bien importante, fue la capacidad que tenían los sindicatos ingleses de celebrar contratos colectivos. Continuamos. Okay. Se le dio participación en el gabinete de guerra, que era el órgano ejecutivo dentro del ministerio encargado de atender la cuestión bélica, y se integraron en forma paritaria con los empresarios, comisiones mixtas e industriales. Vean, pues, primero dice que fue un movimiento unificador de la acción sindical en el campo político. Para formar una institución contaban ya con 40 diputados. ¿Se recuerdan el cartismo? Cuando hablamos del cartismo, eran las cartas que se le enviaban al Parlamento británico con la finalidad de que se permitiera la participación de los trabajadores en el Parlamento. Lograron, y de hecho, pues aquí la historia está narrando que llegaron a tener hasta 40 diputados en el Parlamento. Y ahí pues ya se le dio la importancia precisamente con este sindicalismo inglés, y ya lo que nos dio la compañera, que fíjense que formaron parte precisamente de un gabinete de guerra, tomaron decisiones de país. Fue tan importante los sindicatos acá que ya les permiten precisamente formar un gabinete, y posteriormente pues ya integraron en forma paritaria con los empresarios comisiones mixtas industriales. O sea, la participación que el sindicalismo inglés le dio precisamente a los sindicatos fue importantísimo. Entonces podemos anotar ahí también, Adela, de que permitió participar en gabinetes de guerra. O sea, ¿qué institución fue en qué país fue que se permitió? Fue en el sindicalismo inglés, ¿sí? Dice, también reguló el ejercicio de la huelga y la intervención judicial en los casos de represalias sindicales contra personas no afiliadas a las huelgas o los paros declarados ilícitos. Esta ley prohibió la exigencia del pago de cuotas destinadas a subvencionar actividades políticas del sindicato. Se recuerda que como ya tenían ellos derecho a participar en elecciones para integrar el Parlamento británico, pero los sindicatos obligaban a sus afiliados a pagar una cuota para los gastos de campañas políticas. Pero ya lo que reguló acá en 1926 dijo, no señores, no pueden los trabajadores estar
participando en política, y mucho menos que la dirigencia exija cuotas que den para los patronos para que sus candidatos a diputados fueran al Parlamento. Entonces suprimió esa parte de esa exigencia, de esa cuota que permitía precisamente cubrir esos gastos. Luego dice, ante el complejo conflicto de clases y el detrimento del proceso económico, determinó la formación de una legislación sindical unitaria. Y en 1971 se creó la ley conocida como Ley Sindical Inglesa. Entonces también otro gran aporte que hizo esta entidad fue exactamente crear una ley unitaria que era la Ley Sindical Inglesa. Por favor, anotamos eso, Adela. El sindicalismo francés. El sindicalismo francés, como ya lo vimos, precisamente un ministro permitió una ley en 1884, y esta ley en Francia dio algunos principios básicos bien importantes. Primero, la abrogación de la ley de Chapelier. Significa que ya esa ley dejó de existir como tal, de acuerdo a esta ley de 1884. Hubo abrogación de los artículos del Código Penal que prohibía a los trabajadores establecer la limitación a la libre actividad económica. Y ya no se aplicaron los artículos 291 y 294, que precisamente limitaba los derechos de asociación religiosa, literaria o política. Y también la libre constitución de sindicatos sin previa autorización oficial, salvo la obligación de restablecer estatutos y a sus dirigentes. Le permitió la capacidad al sindicato de adquirir bienes inmuebles. Y vean otro gran aporte, Adela, que quiero que lo anotes. Permitió el reconocimiento de los sindicatos a confederarse. Aparecen ya las confederaciones y ya le permiten a los sindicatos estar confederados. La personalidad jurídica de las asociaciones profesionales para comparecer a juicio y celebrar negociaciones colectivas. Esto es importante porque permitió también la negociación colectiva. Anotamos eso, por favor, Adela. Sigamos aquí, por favor, Padilla, con lo que está aquí apuntado. Ok. En 1895 se creó la Confederación General de Trabajo, que unificó los sindicatos, bolsas de trabajo, federaciones departamentales o regionales de sindicatos, federaciones nacionales de sindicatos de diferentes profesiones, uniones o federaciones nacionales de oficio. La ley sobre asociación profesional de profesionales es revisada mediante la ley del 12 de marzo de 1920. En 1936, poco después de los acuerdos Matignon y de la legislación del Frente Popular, se reconoció la actividad sindical a nivel general, sin llegar a regularse todavía su intervención en la gestión de las empresas. La Constitución de 1946 consagró el principio de libertad sindical, que en el sistema del derecho positivo se regula en dos sentidos: frente al patrón, como facultad de afiliarse a un sindicato, y frente al sindicato mismo, como libertad de no adherirse. Con la ley del 11 de febrero de 1950 sobre las convenciones colectivas de trabajo, se constriñe el empresario a respetar el derecho sindical. Bueno, estamos entonces. Me gustaría, Adela, que anotáramos que también este sindicalismo francés permitió precisamente el sistema del derecho positivo, que se regula en dos sentidos, o sea, la libertad sindical. Permitió en la Constitución de 1946 la libertad sindical. ¿Y cuál fue en el derecho positivo? Frente al patrono y frente al sindicato mismo. Frente al patrono, la facultad de afiliarse a un sindicato. O sea, el derecho que nosotros tenemos, no importa el patrono, el derecho que nosotros tenemos como trabajadores de afiliarnos. Eso es frente al patrono. Señor patrono, yo tengo derecho a afiliarme a un sindicato, mi decisión de hacerlo o no. Pero frente al sindicato, no podían obligarlo a que usted perteneciera a un sindicato. Entonces también la libertad sindical permitió su decisión de sindicalizarse o no.
frente al patrono y frente al propio sindicato. Esta es una libertad sindical, un principio importantísimo hasta el día de hoy, que lo consagró la Constitución de 1946 de Francia. Alguien más que nos apoye con el siguiente, que es el sindicalismo italiano y alemán. Aquí lo importante es de los sindicatos mixtos. ¿Alguien más que nos quiera apoyar? Yo, licenciado. Buenas tardes. El sindicalismo italiano y alemán. En 1891 aparecen las organizaciones sindicales en forma de federaciones nacionales al propio tiempo inspiradas en las bolsas de trabajo francés. Se crean las cámaras de trabajo en la función de descentralizar la organización del trabajo, constituir agrupaciones de resistencia, abolir los departamentos de colocación, instituir colegios de prohibir y propiciar la promulgación de una legislación social. ¿Prosigo, Lick? Sí, permíteme. Bueno, estamos ahí. Digamos. Muy bien. Frente a la presión del socialismo, el programa elaborado por el Congreso Católico de 1894 proclama la predilección por los sindicatos mixtos. Si bien no condena la forma de sindicatos exclusivamente obreros de esta suerte, en 1898 se forma un manuscrito sindical católico de sindicatos profesionales integrados solemnemente con trabajadores. El ordenamiento fascista estableció el sindicalismo de Estado, regulando el sindicato de derecho público mediante la ley 3.4 de 1926, número 523. Se borró la pantalla. Se fue. Ajá. No, ya solo deben de fijarla, Wilson, pero sí está. Sí está. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a tenernos acá. Entonces, por favor, el sindicalismo italiano-alemán. ¿Qué fue lo mejor que nos dejó? Bueno, primero, que estableció los sindicatos mixtos. Los sindicatos mixtos, esta corriente del sindicalismo italiano-alemán, dice, señores, tanta dificultad que ha habido entre patronos y trabajadores, entre proletariado y burguesía, ya no más, entonces hagamos algo, dice. Bueno, ¿sigue en la pantalla? Yo sí. Sí, Lick, solo se la ve por todo. No, Lick, no se mira. Yo tampoco la veo. Licenciado, se ve claro. No se mira, licenciado, no sé qué tocaron ahí. Sí se mira. Los compañeros deben de fijar la pantalla que está presentando. Si se ve, licenciado. Sí, se ve, Lick. ¿Qué hacemos? No lo veo, Lick. Solo tienen que fijar la pantalla, compañeros, porque sí se ve. Yo la fijé y no lo veo. Yo también la tenía fijada, pero se borró. Desapareció. Ya, Lick. Bueno, vamos, pues ahí, si no, los que lo tienen, y si no, sigue usted la lectura. Entonces, lo que nos dejaron fueron los sindicatos mixtos. Y esta fue una teoría que no funcionó. Este sindicalismo italiano y alemán. ¿Qué es? ¿Helado? Bueno. Apague sus micrófonos. Sí. Bueno, les indicaba que este sindicalismo italiano y alemán, Adela, anotemos de que reguló los sindicatos mixtos, pero los sindicatos mixtos es que ellos proponían que en un sindicato deberían haber patronos y trabajadores, y eso es imposible por los intereses de cada quien. Entonces, más era algo en contra del movimiento, y fueron los mismos una fracción
una parte de este sistema llegó a la conclusión de los señores, esto no puede ser. No puede existir un sindicato donde compartan intereses patronos y trabajadores, porque no se puede. Y al final fue un fracaso, ¿sí? Entonces dice que permitió precisamente y velaron después por la organización corporativa. ¿Qué era lo que decían ellos? Vean, lo que decían los señores: eviten conflictos. Señor trabajador, ubíquese. Usted debe de apoyar precisamente a la iglesia, debe apoyar a la empresa. Por eso ellos decían, señores, que vámonos con una organización corporativa y no con sindicatos donde existan controversias. Entonces esto al final no funcionó, también ellos lucharon por favorecer, al principio estuvieron de acuerdo con los sindicatos, posteriormente dijeron, señores, hay que abolir. ¿Querías pedir la palabra, Marlene? No, licenciado, perdone. Bueno, entonces en 1939 la Constitución italiana reconoció la libertad sindical, la persona jurídica del sindicato y su eficacia. Luego permitió los contratos colectivos como instituciones, pero lo más importante de la que notamos acá es que nos dejó precisamente el sindicalismo alemán e italiano, nos permite precisamente los sindicatos mixtos. Veamos hoy el norteamericano. Aquí sí es importante. Voy a leer yo la primera parte para que usted continúe. Pese a algunos intentos de unificación del movimiento obrero norteamericano como la organización Caballeros del Trabajo, Adela, anotame, ¿en qué sindicalismo se dio la organización Caballeros del Trabajo? Fue exactamente en el sindicalismo norteamericano, ¿sí? El sindicalismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Va a ser pregunta que tú quiero que la anotes para que luego me la puedas proporcionar. ¿Quién nos sigue apoyando? ¿Alguien más que nos quiera apoyar con la lectura? Yolik. Por favor. Todo lo que está subrayado nada más, ¿oíste? Ok. Solo aquí en la pantalla ya no la tiene en vista, ¿verdad, Lick? Bien, yo estoy presentando. No. ¿Le ayudo, licenciado? Por favor. A partir de donde dice con la ayuda del gobierno, ¿no? No, el sindicalismo. Ok, norteamericano. El sindicalismo en la Unión Americana nace propiamente en los albores de este siglo, con la fusión de las dos principales confederaciones, la American Federation of Labor y la Confederation of Industrial Organizations. Con la ayuda del gobierno, el sindicalismo entró en una etapa de expansión y fortalecimiento a través de diversos ordenamientos. La National Labor Relations Act de 1935, conocida como Ley Warner, legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. Espérate, entonces solo Adela, anotame. Ya hablamos de que los Caballeros del Trabajo, esta organización nace en Estados Unidos, en el sindicalismo norteamericano o el sindicalismo de los Estados Unidos, pero también la Ley Wagner, que legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. Estas son dos instituciones que pertenecen al norteamericano, al de los Estados Unidos. Continuamos, por favor. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana del Trabajo para fomentar su crecimiento durante la década de los 40 consistió en la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores mediante los sistemas de Closed Shop, taller agremiado, y del Union Shop, taller sindicalizado. Con la segunda posguerra del mundo capitalista, implantó la conocida ley del salario como valioso pretexto para distraer la atención sobre la vida sindical, haciendo aparecer a los gobiernos como interesados y canales de reparación de la penuria económica de los obreros. ¿Sigo? Sí, sí.
el Estado federal se ha manejado frente a los problemas del sindicalismo partiendo de la premisa de que los sindicatos son figuras necesarias para el juego democrático y la economía norteamericana, razón por la cual deberán sostenerse limitando ciertamente sus eventuales abusos. Notablemente pragmático. El patrono norteamericano ha asimilado el problema, aceptando en su conjunto la dinámica de las llamadas relaciones colectivas, siempre que se trate de un sindicalismo que no cuestione los grandes principios del capitalismo en Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1959 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones de la Ley de Informes y Declaraciones Obrero-Patronales, que legitima la intervención directa del gobierno federal tanto en la organización interna como en los asuntos de las agrupaciones sindicales. Con el neoconservadurismo, sin embargo, la ideología se ha transformado en partido, llevando al poder mediante Reagan y su partido republicano tesis tan absurdas como de aquella que sustenta que lo que caracteriza al mundo actual es el conflicto de civilizaciones entre Occidente y el comunismo, entre el este y el oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El sindicalismo dentro de este marco se ciñe a los postulados del imperialismo actual, cuyos caracteres distintivos son, inciso A, la transformación del énfasis principal de la rivalidad de repartirse en el mundo a la lucha contra la contracción del propio sistema imperialista. B, el nuevo papel de los Estados Unidos como organizador y dirigente del imperialismo universal. Y C, la aparición de una tecnología que de carácter es internacional. Bueno, vean pues, vean qué interesante. Ronald Reagan, de hecho, pues, él lo que trató de decir es, señores, no estamos hablando ya de los problemas del sindicalismo. Aquí la lucha es entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Estados Unidos y el comunismo. Y trató de manejar ese discurso. También vean qué interesante. Le dijeron, señores empresarios, es necesario que existan sindicatos en las empresas. Y eso precisamente va a permitir el desarrollo del capitalismo. Eso sí, señores sindicalistas, no critiquen el sistema capitalista de los Estados Unidos. No cuestionen los principios del capitalismo de los Estados Unidos. Y eso va a permitir tener una muy buena relación. De hecho, por eso es que toman algunas disposiciones legales que entraron en vigencia. ¿Sí? Ahora veamos el sindicalismo soviético. ¿Sí? Este va a estar en 3 fases bien definidas. Por favor, ¿quién nos apoya ahí? La primera en 1917. El sindicalismo soviético. En 1906 se promulgó en Rusia una ley que reconocía con grandes limitaciones la asociación profesional, desde las modificaciones de 1908 hasta la vigilia de 1917. Quedó la práctica sindical en nuestro país. El sindicalismo soviético se puede analizar en 3 etapas. Espérense, vamos a ver. No escucho bien yo. Es que creo que las 2 están leyendo. Solo una, por favor. Ok. Dice, el sindicalismo soviético se puede analizar en 3 etapas. La primera, de 1917 a 1921, considera como la realización de la teoría sindicalista revolucionaria y en que el artículo 26 de la Constitución soviética consagró la libertad de asociación profesional. La segunda fase, de la nueva política económica comprendida entre 1921 y 1928 y que se caracteriza por la sujeción de las organizaciones profesionales a las convenciones colectivas de trabajo. Esta nueva etapa aporta la formación de una auténtica legislación sindical. Por último, la tercera fase, que inicia en 1928 con la asimilación de los sindicatos por el Estado y la adopción del sistema de planes
quinquenales, la Constitución de 1936 confirmó la naturaleza paraestatal de las asociaciones sindicales, reconociéndoles el carácter de organizaciones públicas y confiriéndoles el derecho de voto. Espérate un segundo para que Adela nos anote dos cosas. ¿Sí? Si yo preguntara en qué sindicalismo se adoptó el sistema de planes quinquenales, es en la Unión Soviética. Si yo le digo en qué sindicalismo se dio el reconocimiento del carácter de organizaciones públicas a los sindicatos, es en la Unión Soviética. Para que me anotes eso, Adela, por favor. Continuamos. Para algún sector de la doctrina el arribo del proletario al poder del Estado dentro de la Unión Soviética ha acarreado en realidad el asentamiento de una burocracia gubernamental que controla la vida política y que por este canal la economía. En sentido diverso, se afirma que tras haber derrotado el fascismo germano y al militarismo en el Japón, el socialismo soviético orientó a otro pueblo en la lucha por la libertad, propiciando que, mediante la vinculación del pensamiento revolucionario y la práctica de la revolución, las ideas políticas del marxismo como ciencia sean la fuerza decisiva del progreso mundial posterior. Según algunos autores, los sindicatos soviéticos son una organización social de masas sin partido, que agrupa sobre la base de la voluntariedad a los obreros y empleados de todas las profesiones sin distinciones de raza, sexo, nacionalidad o religión. Bueno, entonces también quedamos de que es en la Unión Soviética donde se permite precisamente, o se denominan a los sindicatos, una organización social de masas. Anotamos eso, por favor, Adela. Continuamos. El derecho de los ciudadanos a agruparse en organizaciones sociales tiene rango constitucional y se garantiza de forma efectiva por todo el sistema de relaciones sociales existentes en la Unión Soviética. Sobre la base de la libre afiliación en los sindicatos de la Unión Soviética, militan más del 90% de quienes trabajan en la economía nacional. Aclaración hecha de que los derechos y deberes de los miembros obran en los estatutos respectivos de cada organización. Bueno, ahí estamos ya los aportes que tuvo el sindicalismo soviético. Ya vimos el que tuvo el sindicalismo norteamericano. Ahora veamos en términos generales la sindicación universal. La aspiración de una unidad sindical universal condujo a la creación de la Federación Sindical Mundial, fundada en París en 1941. Eso, por favor, lo anotamos, Adela, por favor. La Federación Sindical Mundial, o sea, fue la primera federación que fue fundada en París en 1945. Su duración fue bastante perentoria. Y en 1947, 2 años después, se disolvió. Sin embargo, la ruptura de esta Federación Sindical Mundial dio origen a 3 vertientes. La primera, nace precisamente de esta división la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, que estaba formada por sindicatos angloamericanos. Adela, me anotase esto para efectos de examen, que la primera Federación Sindical Mundial fue fundada en París en 1945, que esta se divide y produce 3 grandes. La primera, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, ¿quiénes la formaban para efectos de examen? Los sindicatos angloamericanos, ¿sí? La segunda, bueno, todavía queda un remanente de la Federación Sindical Mundial y esta quedó integrada por sindicatos de Occidente, sindicatos franceses y sindicatos italianos.
Y por último, la Confederación Internacional, ¿sí?, que se integró por sindicatos cristianos. Esas tres, seguro por favor me la ponen. Primero, la Federación Sindical Mundial, y que de la división nacen otras dos, incluyendo la EA, que serían tres, y cómo están agrupadas para efectos de examen, ¿sí? Y ahorita entramos a lo que es entonces el pensamiento y corrientes del sindicalismo. Pero antes de entrar aquí, yo quisiera pedirles un favor. Yo necesito que a partir de este momento tomemos asistencia. No sé quiénes me podrían apoyar para hacer ahí algo para que todos podamos agregar asistencia. Vean, después del parcial me di cuenta que a algunos pues, no les fue muy bien. Entonces creo que voy a evaluar la asistencia para el segundo parcial. Necesito entonces que me apoyen. Está Belinda, ¿quién más puede? Y está ahí Mary. Ustedes dos, por favor. Ah, no, Mary solo dice gracias. Solo Belinda. Bueno, ahí está Giovanni. Giovanni y Melinda se ponen de acuerdo. Y por favor me apoyan con asistencia. No sé cómo lo van a hacer para comenzar a partir del día de hoy. Yo lo voy a editar, estamos. Ahí van a crear el formulario y usted por favor se anota ahí, porque veo que a algunos les fue muy mal, muy mal. Aprovecho este momento para que antes de entrar a este tema, la necesidad que tenemos de poderlos apoyar a ustedes, porque a algunos les fue re mal, no mal, sino re mal. Me preocupa. Yo les decía al principio que ya hoy que están incorporados más de 150 alumnos, pues decirles de que definitivamente me preocupó a algunos que no sabían ni siquiera qué sección era. Y es una realidad que nunca han asistido a una clase. Pero bueno, siempre el buen estudiante, el que hace sacrificio, pues de una u otra manera hay que bendecirlo y hay que apoyarlo. Entonces vamos a pasar a partir de hoy. Nada es obligatorio conmigo. Lo único que si usted quiere apoyo, tiene que asistir a las clases y aprender junto con su servidor el derecho laboral. Y si no hay interés, no hay ninguna pena que nadie lo va a obligar. Estamos en una universidad pública. 2, antes de entrar al último tema, me gustaría que yo al principio les hablé a ustedes de un trabajo, pero vean, del trabajo que yo quería que ustedes fueran agentes de cambio y que mandaran a las redes sociales, que de veras no les costaba absolutamente nada, ni mayor sacrificio. Posiblemente crear un contenido de agentes de cambio y luego reproducir otros y mandarlo al entorno, no le veo yo un problema serio. Sin embargo, vi una apatía muy grande, un 5% de la clase está interesado, pero tomé la decisión de no hacer nada obligado. Todo va a ser voluntario, todo va a ser voluntario. Entonces, quienes quieran participar en este proyecto, voy a pedirle a favor, ¿dónde están las compañeras, las amigas de TEA? No sé si está por ahí. Aquí estoy yo, licenciado. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ortiz. Aquí estoy. Ajá, aquí estoy. ¿Y tu amiga? No se pudo conectar porque dice que la tiene que admitir. Ya valió. Mira, pues, es Ilse, ¿no? Ajá. Bueno, Ilse, no sé si tú y tu amiga me podrían con algo. Yo quisiera pedirles de que quien quiera participar en este programa que se llama Agentes de Cambio, que es, ahorita ya lo habíamos explicado, lo vamos a explicar de nuevo, que va a consistir en que, por ejemplo, Stephanie Meléndez va a comenzar a publicar. Ella sabe si lo hace en Instagram, en cualquiera de las redes que ella lo quiera hacer. Yo lo que quiero es que Stephanie, por ejemplo, publique. ¿Sabías qué? O que utilice el tema que quiere ella, solo que vaya con base legal. Por ejemplo, podría indicar aquí, ¿sabías que la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico tiene derecho a descansar tantas horas al día de conformidad con el artículo tal del Código de Trabajo? O sea, dar la respuesta y dar la base legal. Podríamos hablar del trabajo doméstico, podríamos hablar del periodo de lactancia, podríamos hablar
del aborto, no intencional, podríamos hablar de la lactancia, podríamos hablar de la jornada de trabajo de los menores, podríamos hablar de los 15 años, podríamos hablar del delito que se comete con tratar menores de edad. Bueno, tantas cosas que hay que escribir. Entonces yo quisiera pedirle a Ilse y su amiga que ella me dio un control. Si usted quiere participar, entonces por favor se inscribe con Ilse y con su amiga. Ahí se inscriben hoy con ellas. Que si usted no quiere participar, no tenga ninguna pena. No es nada obligatorio, usted lo hace voluntariamente. Yo únicamente voy a tomar en cuenta a las personas o los alumnos que deseen anotarse con Ilse y su amiga. Y por supuesto tienen ustedes que reproducir el contenido. Yo en lo personal no creo que cueste mucho, pero es su decisión. Si usted no está anotada, yo voy a dar por enterado de que usted no tiene ningún interés en participar y no hay ninguna pena hoy, ninguna pena. Licenciado, perdón que le interrumpa. Yo, como por ejemplo, como agente de cambio, yo estuve publicando lo que es en mi Face, por ejemplo, preguntas si sabían, una pregunta que dice, ¿sabes cuál es la edad mínima para que un menor pueda trabajar? Si no, y el fundamento, ¿verdad? Hice algunas publicaciones y en su momento pues traté de acercarme a su persona para decirle cómo íbamos a hacer la metodología para que usted viera que estábamos trabajando en eso. Yo podría mandar imágenes de las personas que me respondieron, quienes, o sea, de mi Facebook, tengo ahí esas preguntas que hice y compartí en su momento. Bueno, entonces, ¿sabes qué quiero? Mira, pues como ya lo hiciste, quiero que Ilse, que está aquí conectada, que ella nos diga cómo haces para enviarle voz y que ella tenga una base como de datos. Y quienes no quieran hacer nada, pues aquí está Ilse, mira, ahí está anotando un número para que puedan ustedes escribirle a ella, mandarle las imágenes que vos tenés, que Ilse las publique, ellas tienen otras imágenes, y que quieren reproducir las imágenes de Wilson y las de Ilse, con mucho gusto lo hagan. Lo que quiero es que pongan la base legal, que no únicamente hablemos sin base legal, ¿no? Si yo estoy indicando que, por ejemplo, la trabajadora de casa particular no está sujeta a una jornada de trabajo, pero debe descansar como mínimo tantas horas al día, debo dar la base legal, artículo tal. Entonces, quiero la base legal, porque si no, no tiene sentido. Yo no quiero opiniones personales, quiero lo que dice la ley. Ya hablamos, ¿sabías que el artículo 96 dice que el salario mínimo es embargable? Y eso ya es importante, estamos hablando que está en el artículo 96. ¿Qué jornadas de trabajo trabajando menores? ¿Qué jornadas de trabajo hay en Guatemala? ¿Quiénes no están sujetos a las jornadas de trabajo? Entonces, pero todos, incluyendo a Wilson, quiero que se comuniquen con Ilse y su amiga para que ellas hagan el equipo. Pues todo es voluntario. Yo lo que he visto es de que un 10% de la clase esté interesado. Los demás no tengan ninguna pena, ¿no? Su examen cuesta 40 puntos y pues usted lo va a tener que hacer. Entonces, lo voy a hacer a través de Ilse y de su amiga para que... ¿Cómo se llama tu amiga, Ilse? Ana Julia. Ana Julia. Con Ana Julia y con Ilse lo vamos a hacer para que... Con gusto, licenciado. Ya puse mi número en los comentarios para que se aboquen conmigo y así nos organizamos entre todos con la página que ya creamos, en donde ya hemos subido también unas imágenes nosotros. Va, pero por favor, a todo me le ponen base legal. Fíjese que una de las secciones que yo tengo escribió algo bonito ahí y escribió exactamente sobre beca mi primer empleo. Pero hay que anotar, ¿va? Hay que anotar beca mi primer empleo, que es un proyecto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde, por ejemplo, permiten un trabajo, un proceso de aprendizaje, donde una empresa lo contrata, uno va a tener derecho al salario mínimo y todas prestaciones de ley. El 51% lo paga el Ministerio de Trabajo, pero quiero que todo tenga base legal. ¿Qué base legal va a estar ahí? Busquen exactamente en la parte de memoria de labores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, se los digo así para que estemos con eso. Y la asistencia, ¿va? Que a partir de este momento ya, si usted quiere anotarse, anótese, no tenga ninguna pena, ¿va? Y yo sé que si usted es porque está ocupado, porque no le interesa, yo lo que quiero es que seamos agentes de cambio. Pero si no le interesa, no hay ninguna pena, ¿va? Usted se examina como marca el reglamento y pues no hay ninguna pena, ¿va? Licenciado, buenas noches. Decime, Sandy.
No sé si ya tiene alguien que le apoye con lo de la asistencia. Si quiere, yo lo puedo apoyar, pero no sé qué me diga. Fíjate que ya nos están apoyando ahí Belinda y no me recuerdo quién es la otra persona. Escriban ahí, por favor. Ah, bueno, perfecto, está bien. Gracias, oíste, gracias. Bueno, vamos a terminar de ver esto entonces. Oigan, después les vamos a dar el tiempo. Entonces, el pensamiento y corrientes del sindicalismo tenemos dos. Una es el sindicalismo coadyuvante y el revolucionario. El coadyuvante tiene ya pueden llenarlo, el formulario de asistencia ya lo mandaron. Buenas noches, perdón, el tema que colocamos. Sí, ese que tenemos en pantalla ahorita. Vamos a terminar la clase ahorita. Gracias, Lick. Bueno. Hicieron 2 formularios, tal vez traten de hacer uno nada más. Maestro, perdone, y para los que no podemos ver qué tema está exponiendo, ponemos, perdone, gracias. Toda esta materia se puede enviar. Ahorita estamos hablando, mira, todos estos días vamos a estar hablando de los sindicatos. Ahorita estamos hablando del pensamiento y corrientes del sindicalismo. Y esos son 2. Sindicalismo coadyuvante y sindicalismo revolucionario. El sindicalismo coadyuvante se divide en reformista, cristiano y de Estado. El revolucionario se divide en anarcosindicalismo y sindicalismo comunista. Vamos a ver ahorita el sindicalismo coadyuvante, su definición y la definición de sus 3 grandes integrantes, que son el sindicalismo reformista, el cristiano y el de Estado. ¿Qué es el sindicalismo coadyuvante? Dice que es un sistema de producción capitalista que se ha caracterizado por su tendencia en la defensa de los trabajadores en una profesión, organización derivada de los gremios medievales, y la promoción de las reivindicaciones económicas de los obreros mediante la acción directa del trabajo o las negociaciones colectivas. Este sindicalismo coadyuvante se divide en 3, reformista, cristiano y de Estado. ¿Cuál es el reformista? Dice, si el socialismo, el sindicalismo, socialismo reformista, reconoce la necesidad histórica de lucha de clases y considera a la sindicación como un instrumento natural de organización y defensa del trabajo para mejorar las condiciones laborales y balancear en la lucha democrática la omnipotencia de la clase empresarial. Eso es el sindicalismo reformista, que es el coadyuvante. Eso lo vamos anotando. Todo esto sí lo voy a preguntar todo, por favor, Adela. Luego tenemos el sindicalismo cristiano. Política sindical apuntada por la Iglesia Católica, creada por la Iglesia Católica. En un principio fue la sindicalización conjunta de trabajadores y patronos. Vean, acá lo que se propone es el sindicalismo mixto, lo que hemos hablado, para que no exista problemas entre empleador y trabajador, entre patrono y trabajador, entre burguesía y proletariado. Vean, hagamos el sindicalismo mixto, dijo precisamente el sindicalismo cristiano, donde patronos y trabajadores formen un sindicato, que estén ambas partes en los sindicatos. Y eso precisamente su misma corriente lo estoy indicando. Eso es imposible, no pueden, porque los intereses son diferentes. Y por último está el sindicalismo de Estado corporativo. Esta corriente constituye la antítesis del autogobierno democrático, toda vez que la actividad sindical se encuentra heterodisciplinada por las decisiones del Estado. Dentro de esta concepción se pretende superar la contraposición de clase mediante la absorción de la vida sindical dentro de la estructura del Estado, aparentando convertir al sindicato en un instrumento de colaboración y solidaridad. En términos concretos, ¿qué es lo que quiere decir? Que, señores trabajadores, no estemos discutiendo con los empleadores, con los patronos. Mejor seamos parte de la empresa y seamos corporativos. Estado corporativo lo que quiere decir es seamos afines a la empresa y seamos afines al Estado.
Así que dentro del esquema corporativo se hace factible la responsabilidad de aquel frente a un poder público, la protección y la tutela del interés profesional. Ya con eso estaríamos terminando el coadyuvante. Ahora vemos qué es el sindicalismo revolucionario. Sostiene la necesidad de transformar el sistema de explotación capitalista, de superar los contrastes de clase y de alcanzar la democratización de la vida social mediante la equitativa participación de la colectividad en los beneficios de la economía y la civilización, es decir, mediante la socialización de los medios de producción. Quiere decir, señores, que los medios de producción, que la fábrica, la empresa, pertenezcan a la sociedad y no a la empresa privada. Y este sindicalismo revolucionario se divide en dos: el anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista. Esta corriente que alimentara el pensamiento obrerista mexicano durante la revolución y la parte de uno de los presidentes, dice, se basa en el principio de la oposición a la opresión burguesa y de bloqueo de su mecanismo general, mediante el recurso preferente de la huelga solidaria y la rebelión espontánea de las masas. En concreto, lo que quiere decir el anarcosindicalismo, no narco, sino es anarcosindicalismo, es, señores, con las huelgas solidarias paralicemos el sistema capitalista. La rebelión espontánea de las masas va a producir un cambio sustancial de quiénes son los dueños de los medios de producción. Claro, nosotros sabemos que esos sistemas al final no funcionaron. Y el sistema comunista, sindicalismo comunista, comprende la reivindicación por el pareado de un sistema jurídico de tutela e identificación. Este no es otra cosa más que los obreros al poder, desaparece la iniciativa privada y ellos creen de que quienes deben de gobernar en política y en economía son la clase obrera, es el proletariado, para que no exista propiedad privada, sino únicamente el poder de toda la colectividad. Tampoco ha funcionado, porque si ustedes ven cada vez que hablamos de los estadios de la vida, precisamente nos vamos a encontrar con el tema de que han fracasado. Si ustedes ven, se hablaba del sistema comunitivo, se hablaba primero de la comunidad primitiva, luego del sistema feudal, después del sistema feudal se habló también del sistema, bueno, después del sistema feudal o esclavista, como le llaman algunos. Después de eso funcionó el capitalismo, aparentemente seguía el socialismo, después del comunismo, pero todas estas han fracasado. Los sistemas socialistas saben que están fracasados en el mundo y comunistas, pero yo personalmente creo que no hay ninguno en el mundo. Nos han hablado, por ejemplo, de Corea del Norte, pero yo creo que no deben tener sistemas totalmente comunistas, porque pues, al final de cuentas los gobernantes siguen viendo como reyes. Así es de que no se trata del derecho laboral, como hemos dicho, de una actividad de carácter ideológico, sino que es un carácter de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Estos sindicalismos, estos pensamientos nos van a ir orillando a tener un verdadero sindicalismo. Conocer estas corrientes o los aportes que hace cada una de ellas nos va a llegar a las conclusiones de lo que hoy en Guatemala nosotros tenemos regulado como los sindicatos y en el mundo entero su regulación como sindicatos, el derecho a huelga, cómo los sindicatos participan, cómo los trabajadores colegiados van a participar. Eso es importante, el sistema de organización. Le hablo de todos esos sistemas porque de una u otra manera, en mínima parte, unos más que otros, participaron en el desarrollo de lo que hoy conocemos nosotros como los sindicatos. Vamos a dejarlo ahí para que en la siguiente clase pues ya conozcamos. Solo quisiera terminar con los tres temas que tenemos. La asistencia, no sé cómo vamos con la asistencia. Adela, que nos va a estar formando nota de todo lo que posiblemente evaluemos, que es un asunto de Adela como mi auxiliar en ese tema. Y como yo le digo, yo vi que alguien escribió y dice que porque la compañera Cecia, que era la que nos ayudaba anteriormente, no mandaba las preguntas del examen. No nos equivoquemos ni tergiversemos las palabras, ¿sí? Entonces, Adela me está apoyando a mí
para preguntar algunos puntos que yo quiero incidir a ustedes de que tomen nota que posiblemente lo vayamos a evaluar. Pero esta era la que más la pauta a mí de qué cosas estuve repetitivamente para que las comprendamos bien con el propósito de que eso evaluemos, ¿sí? Entonces yo, Adela, al final pues ella me va a pasar a mí mi resumen y ustedes ya tomaron copia de ese resumen, que son los puntos más válidos. Porque vean, en el examen me pasaron muchas cosas. Alguien me escribe, me dice, Lick, mucho contenido. Sí, pero el día viernes antes del examen, o sea, el examen fue un viernes, el viernes anterior, si usted revisa, yo me voy a revisar con ustedes el resumen que hicimos en clase, resumimos todas las preguntas que venía en el examen de López Larrada, pero muchos ni siquiera el libro compraron. Y eso es imposible, ¿no? Es imposible. 2. Hicimos un resumen de los puntos más importantes del examen y sobre eso evaluamos. El promedio pues está bien, pero yo creo que si conocemos nosotros un buen, nos tomamos unos minutos para poder hacer un sistema donde casi hablamos de todo el examen, pues lo que faltó fue el deseo de estudiar esos puntos concretamente. Así de que no les fallé yo, eso sí estoy seguro. Todo lo que venía en el examen, todo lo vimos en clase. Todo lo vimos en clase. Entonces ahora... Sí, perdone. Fíjese que en relación a eso del libro, realmente el libro ya no había en la librería, ¿verdad? En los 3 puestos que están en el edificio. Y aparte de eso, también nos enfocamos mucho en lo relacionado al proceso administrativo, ¿verdad? Porque como eso nos lo recalcaba mucho el licenciado Alan, entonces también nos metimos mucho en eso y no tal vez en el libro de ¿cómo se llama? Pero mira, José, mira, pues, claro que ese fue el problema. Sí, pero sí venían preguntas del proceso contencioso, de ejecución, de los recursos administrativos, de lo que vieron que decía Alan. Pero dime, José, el primer día de clases, yo les indiqué que ese libro lo íbamos a evaluar, el primer día de clases. Yo sé que ya cuando se aproximó el examen, todo el mundo lo quiso comprar. 2, José, somos estudiantes de Derecho. Ese libro está en internet, o sea, lo puedes buscar y en cualquier lugar te aparece. Es un libro de un exdecano de la facultad, un hombre... No es eso, Ernesto, no es eso. No, lo que le quiero aclarar a José es de que sí lo anuncié desde el primer día de clase. No podemos esperar hasta el último día de clase para comprarlo. 2, ese libro, si usted lo busca en internet, ahí lo consigue. 3, sí venían preguntas del licenciado Alan. Y no sé, José, si estuviste el viernes antes del examen, porque ahí repasamos todo. Sí, estuve en línea y lo que pasa es que como yo lo tenía en digital, no es lo mismo tenerlo en digital como, bueno. Sí, no, yo te digo, ¿te acuerdas que ese día que repasamos, alguien dijo, inclusive que lo tenía en su celular? Que yo todavía les dije, no sé qué van a hacer para subrayar, pero hagan algo. Pero no, José, pero les anuncié desde el primer día, ¿viste? Desde el primer día de clase, que lo compraron. Gracias, Lick. Bueno, ahí estamos, no estamos peleando, ¿viste? Para nada. No, lo que me preocupa es que algunos pues tienen nota muy baja. Creo que en esta sección creo que tengo un examen creo que de 6 o 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos. Y ese alumno se me preocupan porque si no le ponemos ganas, imagínate, no queremos trabajar. Hoy mismo con asistencia, si miras, imagínate, eran unos 150 conectados, faltaron 100 alumnos, imagínate 100 alumnos. Pues, ¿cómo es posible de que unos alumnos no sabían qué sección era? No ustedes, pero yo sé que vos siempre estás en clase y todo, y te agradezco por eso. Exacto, Henry, pero oíme, me preocupa aquellos alumnos que no sabían ni qué sección era. Imagínate que hubo un alumno de la sección D que se examinó conmigo. Y ahorita me está diciendo si yo no le puedo pasar el examen al profesor. No, si eso no lo permite el reglamento. Él nunca estuvo en una clase, nunca. Imagínate, voy a examinarse la de sección D y se examinó conmigo, en la F. Ya no, ya eso sí, ya me preocupa, porque pues, estamos estudiando la carrera de abogado y notario
Imagínate que te examines con un profesor diferente al que te dé la clase. No se puede. No, ustedes, Josué y todos los que vienen a clase, yo les agradezco. Hoy mismo, imagínate, nos faltaron 100 alumnos. Y el día del examen yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué quiero que hagamos el trabajo? ¿Por qué quiero lo de la asistencia? Porque ustedes que siempre están en clase van a tener todo mi apoyo. Pero el alumno que nunca viene, decime de qué manera lo voy a apoyar. Si cuando yo le pregunte qué edad mínima es en Guatemala a trabajar, me va a decir 14 años. Si cuando yo le pregunte las jornadas de trabajo, me diga que no. Y ¿sabes qué me preocupa a mí como docente? Creo que a todos los docentes nos preocupa, que el otro año ustedes van a ver procesal. Y cuando alguien les pregunte, mira, ¿vieron las jornadas de trabajo? No. ¿Y quién les dio clases? El ICA Vidán. No, eso sí me preocupa a mí en lo personal. Me preocupa a mí, ¿viste? No, todos los que están acá, y yo les quiero pedir que no falten a las clases, aunque sean virtuales, y cuando falta clase por trabajo, por alguna emergencia, por alguna enfermedad, por algún compromiso, por favor, Belinda que está ahí, escríbale a Belinda, escríbeme a mí, que nosotros vamos a tomar esa asistencia como válida, ¿sí? Yo los voy a apoyar a ustedes. Asistencia, quiero que hagan el trabajo, hagan ese esfuerzo, si no es un mayor esfuerzo que pedimos. Si usted no tiene redes sociales o no cree en redes sociales, llámeme y diga, mire, Lick, yo no creo en redes sociales, no tengo nada, yo no me interesa eso. Pues tal vez lo podemos hacer 20 llamadas a su familia y digo 20 amigos que usted llame, mira, solo quiero avisarte que fíjate que en Guatemala hay 3 jornadas de trabajo. ¿Me entiende? Yo lo que quiero es que usted sea agente de cambio, que usted sea de bendición para los suyos, para su familia, para sus amigos, para su comunidad donde usted vive. Fíjate qué interesante decirle a alguien, mire, para tener derecho al aporte del adulto mayor deben de tener 65 años de edad. Fíjese que el aporte son 500 mensuales. Fíjese que para trabajar, para jubilarse del IX, usted necesita 240 cuotas, que equivale a 20 años. Necesita tener 60 años de edad, ¿sí? Todo eso. Fíjese que su hijo que tiene 15 años ya puede trabajar. Fíjese que usted que tiene aquí esta tienda y contrató, mire, esta jovencita tiene menos de 15 años. Mire lo que dice el artículo 156 bis. Usted puede ir a la cárcel. Mire cuánto es la pena. Mire la multa, puede pagar de 20 a 100 mil quetzales. O sea, todo eso quiero que su entorno, usted sea de bendición para su entorno. Yo eso lo quiero evaluar con 5 puntos de zona. Fíjense que lo que estoy pidiendo es algo que usted y yo aprendamos a ser agentes de cambio, que usted y yo aprendamos a bendecir a la gente, hasta nuestra propia familia. Imagínate, José, qué interesante va a ser que llegue tu sobrino y te diga, José, fíjate que tengo 15 años, ¿dónde solicito mi permiso de trabajo? No, ya no necesitas permiso de trabajo. Si quieres ir a la inspección, anda para que tengan a ver tus derechos como trabajador. Mira, ¿será que mi papá tiene que ir a firmar el contrato de trabajo? No. La ley dice que lo puedes firmar. Y ya cuando esté trabajando te va a decir, mira, 1000 gracias por el apoyo. Pero imagínate que el señor de la tienda, con cariño, tomándote una agua gaseosa, le digas, mire, aquí entre nos así, con voz bajita, usted tiene a alguien ahí que tiene menos de 15 años, ¿va? Y mire lo que dice el artículo 156 bis. No es que nosotros estemos generando que no contraten, no. Es prohibido por la ley. Usted se está arriesgando a ir a la cárcel. Usted se está arriesgando que le cierren su negocio. Usted se está arriesgando a pagar una multa elevadísima. Entonces, mejor si contrata, pues busque a alguien que lo pueda hacer. O imagínate, pues, un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Que uno llegue, pues acuérdate que hay tiendas en los barrios, las colonias, en lugares donde uno puede vivir. Pues si uno ve a un menor de ahí, pues decirle en el oído, mire, aquí entre amigos, lea el 656 bis del Código Penal. Y si no, mire, aquí está, se lo voy a leer o léaselo usted. Pero eso va a ser agente de cambio. No vas a permitir que se exponga un menor y no vas a permitir que un emprendedor vaya a la cárcel por desconocer la ley. Ese es mi propósito. Y eso va a significar
un apoyo académico para ustedes. ¿Sí? Cuenten conmigo ahí, por favor. Preocúpese de aprender conmigo. Y lo demás, platiquémoslo como buenos amigos. ¿Sí? Se lo prometo, como buenos amigos. Yo no lo voy a dejar a usted, no lo voy a abandonar, porque este sacrificio. Oye, miércoles, fíjate, el viernes ya comienzan todos a decir el viernes pequeño. No. Ya después de graduados ustedes van a tener y van a recibir la bendición de Dios. Ya primeramente Dios con un buen trabajo, un buen ingreso económico. Pero ahorita es el esfuerzo de prepararnos. Ahorita es el esfuerzo, no solo en esta clase, en todas. Miren, todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Hoy mismo yo les digo en la mañana, invité a un abogado que ha llevado muchos juicios de desobediencia. Viera que me estuve explicando cosas muy, muy interesantes procesales que yo no las sabía. Me quedé, dije, oh, importante. Mira, me fascinó la reunión de hoy. Y todos los días yo trato de aprender. Igual ustedes, quiero que todos los días le dediquen tiempo para aprender. Así de que asistamos, metámonos a ser agentes de cambio. Si usted no tiene redes sociales, dígame, Lick, y yo voy a confiar en ustedes hoy. Lick, no tengo redes sociales, no me gustan y a mí no me van a hacer. Entonces yo no lo quiero perjudicar, pero quiero que usted me diga, Lick, le prometo 20 llamadas. Y voy a llamar a fulano que sé que tiene un negocio y decirle, mira vos ahí tenés, cuidado, no vas a contratar a uno menor de 15 años porque te puede decir personalidad. Ahí te mando lo que dice el artículo 156 bis. Imagínate, qué interesante decirle, mira, ¿cuántos empleados tenés? Tengo 11. Mira, tenés que hacer reglamento interior de trabajo. Si no te van a multar, mira qué multas más elevadas. Y eso es lo que quiero que sea, para que usted ya sea agente de cambio. Ahí estamos. Lo dejamos por ahí, jóvenes, por la hora, y nos vemos el viernes, ¿eh? Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Gracias, Lick. Te cuidan, un abrazo. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, se cuidan. Feliz noche, Lick. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Licenciado, buenas noches. Con una pregunta. Usted el material que